versículo 1 al 5. Hoy quiero compartir algo muy profundo. De hecho, pienso que en toda mi vida de predicador, estos mensajes que estoy dando son los mensajes más profundos que yo pudiera dar durante mi ministerio terrenal, durante mi ministerio aquí en la tierra. Considero que de todos los mensajes que yo he predicado son los más profundos en cuanto a la revelación. Tengo aproximadamente como unos 14 años de predicar, 15 años de predicar, casi 15 años de ser predicador. Y yo considero que estos mensajes que estoy dando acerca de esta serie de tiempos proféticos son los mensajes más profundos que he podido predicar. Amén. Le doy gracias a Dios porque a la medida que he caminado en el Evangelio he ido creciendo en la revelación de la palabra, en el entendimiento de la revelación de la palabra. Y eso es bueno porque la Biblia dice que la senda del justo que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a leer del 1 hasta el 5 en voz alta. Amén. Lo vamos a leer y así estaremos orando para entrar en la meditación de la palabra. La palabra del Señor dice así: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. Vamos a orar. Tiene su rostro. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre para siempre. Te damos gracias porque tu presencia reposa sobre nosotros. Gracias por esa maravillosa presencia, Señor. Podemos sentirte en lo más profundo de nuestro corazón. Puedo sentir tu presencia. Yo sé que estás aquí. Padre, te ruego que uses mi vida como un instrumento. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Señor, mi espíritu, Padre, venga la iluminación de tu palabra para poder entender tu maravillosa revelación. Permite que cada uno de mis hermanos podamos entender esta palabra. Implante esta palabra. Abre nuestro entendimiento. Tú has prometido que en tu luz veremos la luz. Señor, esa luz es tu palabra y al examinar tu palabra, Señor, podremos ver la revelación que tú tienes para nosotros, ya que tu palabra es viva, es poder y es autoridad. Reprendemos y cancelamos toda obra perversa de las tinieblas, echamos fuera en el nombre de Jesús. Haz la obra santificadora en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, háblanos en esta hora. Queremos aprender y queremos oír tu dulce y maravillosa voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy voy a estar hablando acerca del arrebatamiento del hijo varón. Repita conmigo: el arrebatamiento del hijo varón. Muy poco, hermanos, se ha enseñado o se ha hablado a detalle y específicamente de estos temas tan profundos del Apocalipsis. Créame que en todo el tiempo que tengo de pastor, es la primera vez que doy mensajes así profundos acerca del Apocalipsis. Amén. Quizá usted puede atestiguar, ya que sobre todo los hermanos que ya tienen tiempo aquí en la iglesia o que estaban cuando yo llegué a este lugar, muy poco he dado mensajes del Apocalipsis, pero en este tiempo pues Dios le place que hablemos acerca de esto.
Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de otro arrebatamiento que está en relación al arrebatamiento de las primicias. Amén. Es un complemento, es parte de ese arrebatamiento. Hoy estaremos hablando de otro maravilloso evento profético que tiene relación y parte con las primicias. Probablemente ambos eventos sean de manera simultánea. Amén. La Biblia a este arrebatamiento le llama el arrebatamiento del hijo varón. Aquí la frase clave dice que cuando el hijo nace, dice que es, ¿qué cosa? Arrebatado. En el momento de su nacimiento, esto es la clave para entender. En el momento de su nacimiento, dice que es tomado para Dios. Es arrebatado en ese momento en que nace el hijo varón de la mujer. Dice que es arrebatado y es tomado y es llevado más allá de las nubes. Ese arrebatamiento, en su arrebatamiento es tomado para Dios. ¿Y a dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan? Ahí está la última frase. Lo llevan directamente al trono de Dios. En el momento de su nacimiento es tomado, es arrebatado y es llevado a la presencia de Dios. Amén. Pasa más allá de las nubes. No solamente es tomado a los aires, sino que va más allá de los aires, va más allá de las nubes. Una parte de la iglesia será tomada y será llevada a los aires, a las nubes, pero hay una parte que va a ir más allá todavía, según la revelación de la palabra. ¿Ok? Mucho se ha discutido y se ha debatido teológicamente acerca del significado de esta visión de Juan, acerca de la mujer, el dragón y el hijo varón de la mujer. Hay muchas interpretaciones. Los teólogos, los institutos bíblicos teológicos no se ponen de acuerdo. Hay muchas interpretaciones. Por lo menos hay 3 interpretaciones teológicas, 3 líneas de pensamiento en cuanto al significado de la mujer, el dragón y el hijo varón de la mujer. Voy a comentarle las 2 primeras interpretaciones teológicas que hay. Son 3, pero voy a comentarles rápidamente las 2 primeras y voy a hacer mucho énfasis en la tercera. Ok. La primera interpretación acerca de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón y el hijo varón, hermanos, es la interpretación dentro de la teología católica. La teología católica romana interpreta que la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis representa a la Virgen María. De esa manera interpretan ellos, que esa mujer representa a la Virgen María y que el hijo varón representa al nacimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, y que el dragón representa la persecución que Satanás implementó a partir del nacimiento del Señor Jesucristo con la intención de matarlo. ¿Ok? Esta es una de las interpretaciones que teológicamente se le da en la teología católica romana. Ahora, hay un problema en esta interpretación, porque en el momento cuando nace físicamente el Señor Jesucristo, no es arrebatado inmediatamente. Amén. No es arrebatado. Es cierto, sufrió cierta persecución, pero no fue arrebatado y fue llevado en el momento de su nacimiento. No, él creció, se desarrolló. La Biblia dice que crecía en gracia, en conocimiento, en estatura. Tuvo que cumplir el plan eterno de salvación en la cruz. Después resucitó al tercer día y anduvo como 40 días apareciéndole a los discípulos ahí, hermanos, hasta que fue tomado y fue llevado. Así que, erróneamente, hermanos, es esta interpretación porque no se ajusta a la revelación de la palabra.
Así que esta clase de interpretación teológica queda totalmente descartada. Hay otra segunda línea de interpretación teológica en cuanto al significado de la mujer, el dragón y el hijo varón de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y esto es dentro de la teología cristiana tradicional. Amén. Esa es otra interpretación que se le da dentro de la teología cristiana tradicional. En muchos institutos bíblicos cristianos enseñan esta clase de interpretación y afirman que la mujer de Apocalipsis capítulo 12 representa literalmente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y que el hijo varón representa literalmente a Cristo, el cual nació de la descendencia del pueblo de Israel, el cual vino de la descendencia de los judíos. Pero aplicamos el mismo argumento, amén. Aunque así fuera, Jesucristo no fue arrebatado en el momento de su nacimiento. Así que no se ajusta tampoco a los principios revelados en la palabra que vamos a estar meditando más adelante. Entonces hay dos líneas de interpretación. La primera, que la mujer representa a la Virgen María. Segunda, dentro de la teología cristiana, que la mujer representa al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero hay una más. Hay otra línea de interpretación que tiene un significado más elevado, que tiene un contenido espiritual más profundo, más profético, y que contiene mucha revelación muy significativa que debemos de considerar y debemos de discernir espiritualmente. Y es en esta última interpretación teológica que yo me inclino más. Amén. Ahorita vamos a mirar cuál es. Que tiene mucha revelación y que tiene que ser discernida espiritualmente. Ahora bien, quiero poner a manera de fundamento esto. Debemos de tomar en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro, número uno, muy profético. Amén. El libro de Apocalipsis contiene muchas profecías. Es un libro profético y además contiene figuras y símbolos de verdades espirituales muy profundas acerca del reino y del futuro eterno de la iglesia. Así que el libro de Apocalipsis, hermanos, tiene mucha simbología profética, mucha tipología profética. Es un libro profético y debemos de tener cuidado y entenderlo de acuerdo, hermanos, a los símbolos proféticos que contiene. También debemos de recordar y tomar en cuenta que los juicios que se mencionan en todo el Apocalipsis, los actores malignos que se mencionan en Apocalipsis, como el anticristo, el falso profeta, el dragón y todos los demás actores malignos que encontramos dentro de la revelación del Apocalipsis, quedan en segundo lugar en la revelación de Dios. Si usted cree que el libro de Apocalipsis, muchas personas, muchos cristianos creen que el mensaje central del libro de Apocalipsis son los juicios de Dios, y no es cierto. Los juicios de Dios y los actores malignos que se mencionan en el Apocalipsis quedan en segundo lugar dentro del tema central de la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis. El tema central de la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis, el tema central es el establecimiento del reino de Dios y el destino glorioso de la iglesia en la eternidad. Así que el mensaje de Apocalipsis va más allá de los juicios. Los juicios simplemente tienen que ver con la tierra, hermanos, con
con la condición de la tierra. Pero hay un mensaje glorioso más allá de los juicios, más allá de los terremotos, más allá de las 7 copas, más allá de los 7 sellos, más allá de las 7 trompetas. Hay un mensaje glorioso. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas están en relación a la tierra. Y el mensaje de Apocalipsis va más allá de eso. El tema central de Apocalipsis es el establecimiento del reino de Dios y el futuro eterno, glorioso de la iglesia en la eternidad. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, vamos a examinar a detalle la visión de la mujer, el dragón y el hijo varón que se menciona aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a estar mirando a detalle. Dígame, que me trae un poquito de... Ok. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Versículo 1, vamos a mirarlo en pantalla. Y vamos a estar analizando a detalle cada uno de la simbología, de la manera de cómo está formada, cómo está vestida la mujer. Ok. Acuérdese que era una visión. En esta visión hay mucha simbología que debe de interpretarse. Lo primero que miró Juan, ¿qué fue? Apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. ¿Qué es una señal? Una señal es una figura de una realidad. Por ejemplo, las señales de tránsito. Vamos manejando en la carretera y antes de llegar a una curva hay una señal ahí con una culebrita, manera de culebrita en la carretera, que eso nos indica que hay una curva a 200 metros, a 500 metros, según la magnitud de la peligrosidad de la curva. Entonces lo que Juan estaba viendo era una señal profética. Amén. Y mire, la señal que Juan estaba mirando, yo imagino que a Juan se le mostró como una pantalla, se miró como una pantalla, hermanos, y empezó a mirar todos los eventos y las señales proféticas ahí donde estaba. Y dice que vio una mujer vestida de sol. Esto es muy significativo. ¿Cómo estaba la mujer vestida? La mujer estaba vestida de sol. ¿Qué más tenía? Tenía la luna debajo de sus pies. Todos estos elementos tenemos que tomarlos en cuenta. ¿Qué más tenía la mujer? Dice que tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Se dan cuenta por qué en la religión católica a la Virgen de Guadalupe le pusieron todos estos elementos? Porque lo sacaron de aquí. Porque ellos creen que esa mujer es la Virgen María, trasladada a los mexicanos por la Virgen Guadalupe, según ellos. Y miren, por eso ellos tienen todos estos elementos. Usted examine la imagen y se va a dar cuenta. Pero ¿qué más tenía esta mujer del capítulo 12? Versículo 2. Además, dice que estaba encinta y clamaba con dolores de parto. Esta expresión, clamaba con dolores de parto, es muy significativa también dentro de la revelación de Dios. El hecho de que la mujer estuviera vestida de sol tiene un significado espiritual. Que tuviera la luna debajo de sus pies tiene un significado espiritual. Que tuviera una corona con 12 estrellas tiene una revelación espiritual. Que estuviera encinta y que estaba clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento tiene una revelación espiritual. Amén. Así que la mujer estaba vestida de sol, tenía la luna debajo de sus pies, tenía una corona de 12 estrellas y
y estaba encinta con dolores de partos previos al arrebatamiento, previos al alumbramiento. Es esta mujer. ¿Cuál es el significado de esta mujer? ¿Qué representa esta mujer? ¿Por qué estaba vestida de sol? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué tenía la luna debajo de los pies? ¿Por qué tenía una corona de 2 estrellas? ¿Y por qué estaba embarazada y estaba, hermanos, en los dolores de parto previo al alumbramiento y algo más? En el acto del alumbramiento nace un hijo varón. Y además había un enemigo que estaba al acecho en el momento del parto de la mujer para destruir al fruto de la mujer y comérselo, desbaratarlo, matarlo, aniquilarlo. A causa de este peligro, cuando el hijo varón nace, es arrebatado y tomado para Dios. Mire, ¿quién es esta mujer? Vamos a entrar aquí, empezar a detallar. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis representa la totalidad del pueblo de Dios. La totalidad del pueblo de Dios. A la iglesia bíblicamente se le compara como una mujer. Se dice en términos alegóricos, hermanos, que la mujer es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que además es su esposa. Amén. Así que en términos simbólicos en las escrituras, a la iglesia se le figura, se le compara, se le llama, se le atribuye, hermanos, como la mujer. En Apocalipsis, al final del Apocalipsis dice el espíritu y la esposa, dice, ven. Así que la mujer que Juan miró en el Apocalipsis capítulo 12 representa la totalidad del pueblo de Dios, es decir, a toda la iglesia. El hijo varón representa la parte más fuerte del pueblo de Dios, representa la parte más robusta de la iglesia, representa la parte más fuerte, hablando en términos espirituales, la parte más robusta en términos espirituales. De la manera que hay un hijo varón en la mujer, también en el pueblo de Dios hay una parte fuerte, representada simbólicamente como el hijo varón. Vamos a mirar los detalles de cómo estaba la mujer. Ponga otra vez el versículo 1. Ok, dice que la mujer estaba, ¿qué cosa? Estaba vestida de sol, es decir, la iglesia está cubierta de Cristo. El sol representa a Cristo, la cobertura de Cristo. La iglesia brilla porque tiene a Cristo. La iglesia está vestida de Cristo, está cubierta de Cristo. Entonces esta mujer es la iglesia, la cual está vestida del sol. El sol es el sol de justicia que menciona la escritura. A Cristo en la escritura se le llama el sol de justicia. Amén. Así que vestida de sol representa que la iglesia está vestida de Cristo. ¿Qué más tiene la mujer, que es la iglesia? Tiene la luna debajo de sus pies. La luna representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Representa al pueblo de Israel. Representa a los judíos. La luna está debajo de los pies de la mujer debido a que la era de la luna fue la era de la ley. La luna, por otro lado, representa la ley. La luna representa la ley y el sol representa a Cristo en la maravillosa gracia. Mire, la ley es inferior a la gracia. En el tiempo de la ley, el pueblo del primer pacto estuvo resplandeciendo
resplandeciendo de manera temporal en medio de la oscuridad. En cierta manera el pueblo de Israel, hermanos, estuvo resplandeciendo como la luna, porque todavía no había llegado la gracia, porque todavía no había llegado la manifestación gloriosa del sol de justicia. Es en la gracia, hermanos, que viene la revelación y la manifestación del sol de justicia. La gracia representa a Cristo resplandeciendo como un sol. En la ley, el pueblo de Israel resplandeció temporalmente en medio de la oscuridad. Entonces la luna representa al pueblo de Israel y representa a la ley. Amén. No puede ser elevada a un nivel superior porque la ley era temporal. Amén. La ley solamente brilló como 1600, 1500 años y caducó hasta que vino la gracia y vino la manifestación de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Ok, ¿qué representa la corona de 12 estrellas? La corona de las 12 estrellas representa a los patriarcas que vivieron antes de la ley. Ellos vivieron en una dimensión espiritual mucho superior a la ley. Por eso ellos están por encima de la mujer. Usted analiza los patriarcas, amén, comenzando desde Adán, Set, Cainán, Majehuel, Lamec, ya se me olvidaron, los había aprendido bien cuando estábamos analizando esos capítulos del Génesis. Abraham, tenemos a Abraham, que él vivió en una dimensión de vida espiritual mucho superior a la ley. Porque Abraham no vivió de acuerdo a la ley, él vivió de acuerdo a la fe. Fíjese, la vida en el tiempo de Abraham era una vida mucho superior al tiempo de la ley, ya que en el tiempo de la ley se vivió, hermano, en base a las obras. Pero en el tiempo de Abraham, los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, ellos vivieron una vida superior a la vida de la ley. Por eso la luna está bajo los pies de la iglesia, simbolizando la inferioridad de la ley. Pero por otro lado tiene a los patriarcas en la cabeza como una corona, porque ellos vivieron en una dimensión mucho más gloriosa que los tiempos de la ley en la cual vivió el pueblo antiguo del primer pacto. Amén. Ok, encontramos en el versículo 2 que la mujer estaba encinta, versículo 2, y que estaba además, ¿en qué? Con dolores de partos previo al alumbramiento. ¿Qué significa esto o qué representa esto? Si la mujer es la iglesia, la luna son los judíos, los israelitas que vivieron en el antiguo pacto. La corona, las estrellas son los patriarcas que alumbraron independientemente como estrellas en medio de la oscuridad, antes de la revelación de la ley, antes de la revelación de la gracia. Entonces significa que la mujer es la totalidad del pueblo de Dios, compuesto, hermanos, por un lado de aquellos judíos que recibieron a Cristo como el Mesías, y los gentiles que hemos recibido a Cristo como el Mesías. La mujer representa la totalidad del pueblo de Dios. El hecho de que está encinta con dolores de parto representa el trabajo espiritual de la iglesia en dar a luz a aquellos cristianos vencedores. Ahorita se va a ver un poquito más claro cuando empecemos en el desarrollo. Entonces, Juan en la visión contempló a la iglesia de pie brillante sobre la luna, vestida de sol resplandeciente. Acuérdate, toma en cuenta entonces y nunca se te olvide que la mujer del capítulo 12 representa a todo el pueblo de Dios en toda su totalidad. La mujer del capítulo 12 es
la iglesia. Amén. No es ni la Virgen María, tampoco es literalmente solamente el pueblo de Israel. Representa a todo el pueblo de Dios, ya que la mujer en la Biblia es la iglesia. ¿Ok? La mujer o la iglesia tiene un enemigo, el dragón. Mire que el diablo, hermanos, odia a la iglesia. Durante todos los siglos pasados, el diablo ha intentado destruir, aplastar, aniquilar, borrar de la faz de la tierra a la iglesia. Y a la medida que se acerque el tiempo profético de la gran tribulación, hermanos, el diablo será lanzado con furia para destruir a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, para destruir al hijo varón que saldrá como fruto espiritual de la iglesia. Este mensaje está glorioso, hermano, porque entender quién es la iglesia, quién es la mujer, y sobre todo entender quién es el hijo varón, nos va a llevar a otro nivel de entendimiento del libro de Apocalipsis. ¿Quién es el hijo varón? Vamos a responderlo más adelantito. Entonces, la iglesia tiene un enemigo, el dragón. Es fácil de identificar quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y el blanco de ataque del dragón es el fruto de la mujer. El dragón está en acecho continuo del nacimiento del hijo de la mujer para devorarlo, destruirlo, matarlo y eliminarlo. La mujer, que es la iglesia, dará a luz a un hijo varón. No hablando en términos físicos, sino en términos espirituales. El hijo varón de la mujer recibirá la facultad de reinar sobre las naciones con gran poder y autoridad. Por eso el diablo querrá matarlo. Ponme el versículo 5, parece que habla de eso. Ahí encontramos por qué Satanás, mire, por esta causa Satanás se va a levantar para matar al hijo varón, el fruto espiritual de la mujer. ¿Saben por qué? Porque al varón, al hijo varón de la mujer, al hijo varón de la iglesia, se le va a dar la facultad para reinar sobre las naciones con gran poder y autoridad. Por eso el dragón va a hacer hasta lo imposible de impedir su nacimiento y matarlo si es posible. Pero antes de que suceda esto, antes de que el dragón pueda matar, pueda destruir a la simiente de la mujer, la parte más robusta, la parte más fuerte en términos espirituales, la Biblia dice que será tomado y será arrebatado para Dios. A esto se le llama el arrebatamiento del hijo varón. ¿Cuántos habían escuchado acerca del arrebatamiento del hijo varón? Levanten la mano si alguien ya había escuchado esto. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender esto? Pocas veces yo he escuchado que se le enseñe a la iglesia estos temas así en detalle. El hijo varón. Segunda pregunta. Ok, ya identificamos quién es la mujer de Apocalipsis. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis? La iglesia. Está vestida de sol, está cubierta por Cristo. Amén. Ahora, ¿quién es el hijo varón de la mujer? Si la mujer es la iglesia y está vestida de Cristo y tiene la luna a sus pies, puesto que tiene una vida muy superior a la ley, resplandece por la gracia y está coronada por los patriarcas, los primeros, los padres, por así decirlo, de todo el pueblo de Dios, sobre todo Abraham, que es el padre de la fe, tanto de los judíos como de los gentiles. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Por eso los patriarcas coronan a la iglesia simbólicamente como estrellas sobre la iglesia, porque brillaron antes de la ley y brillaron
gracia. Por eso están en la parte superior de la iglesia, como luminares, como estrellas que resplandecieron, los primeros en resplandecer. Ok, pero ¿quién es el hijo varón de la mujer? El hijo varón, el hijo espiritual de la iglesia. Vamos a mirar, mire que el hijo varón en la teología paulina, ya que hay una teología paulina y una teología petrina. En la teología paulina, es decir, en la revelación del apóstol Pablo, a este hijo varón se le conoce como el nuevo hombre, que es parte de la iglesia y se está formando en la iglesia. Actualmente, el hijo varón de la mujer se está formando dentro de la iglesia, puesto que nacerá de la iglesia y será fruto espiritual de la iglesia. El apóstol Pablo le llama el nuevo hombre, también le llama el hombre espiritual, también le llama el varón perfecto. Cuando el apóstol Pablo usó estos tres calificativos, nuevo hombre, el hombre espiritual, el varón perfecto, se está refiriendo al mismo varón que nació o que va a nacer de la mujer de que vio Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar Efesios 4:13. Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Miren lo que Pablo estaba diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? Es decir, la iglesia, parte de la iglesia, ciertos cristianos de la iglesia, los más robustos, los más fuertes en términos espirituales, van a tener la capacidad de llegar corporativamente a un varón perfecto. Cuando la Biblia dice varón perfecto, no se está refiriendo a que tú de manera individual, a que yo de manera individual vaya a llegar a un varón perfecto. Eso es imposible. Es imposible que tú y yo, hablando individualmente, vayamos a llegar a un varón perfecto. No, hermanos, es imposible. ¿De qué manera podemos llegar a un varón perfecto? Corporativamente. Por eso dice, hasta que todos. Está hablando en términos corporativos, en términos de unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Es decir, parte de la iglesia habrá un grupo más fuerte, más robusto espiritualmente, que unidos en equipo, en armonía, hablando espiritualmente, van a llegar a un varón perfecto. ¿Si estamos captando el sentido? Habrá una parte de la iglesia, un remanente de la iglesia, que llegarán y se convertirán en un varón perfecto en términos espirituales. Este varón perfecto es el hijo varón de la iglesia de la mujer que Juan vio en Apocalipsis capítulo 12. Efesios 4:24, ponme el versículo 24 ahora. Y aquí encontramos otro calificativo que también habla del varón perfecto, el hijo varón de la mujer de Apocalipsis. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Fíjese, el nuevo hombre. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de algo espiritual de la iglesia. Vestidos del nuevo hombre. Este nuevo hombre surgirá de la nueva creación en Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acuérdese entonces, y no se lo olvide, cuando Pablo habla el nuevo hombre, el hombre perfecto, está hablando del hijo varón de la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Una cita más, Gálatas 4:19. ¿Cómo estaba la mujer de Apocalipsis? Estaba en dolores de parto. ¿Y qué
qué dice Pablo aquí? ¿Cómo está la iglesia? Fíjese, hijitos míos, por quienes sea formado en vosotros. Miren, a la iglesia en su totalidad se le llama el cuerpo de Cristo. Y dentro de ese cuerpo se está formando la parte más fuerte que será llamada el hijo varón. ¿Qué es lo que se forma dentro del cuerpo de una mujer cuando es esposa? Una criatura. Amén. Un hijo. Amén. Espiritualmente hablando es lo mismo. En términos espirituales, esto significa, hermanos, que dentro de la iglesia se está formando un hombre espiritual, un hombre nuevo, un varón perfecto, un hijo varón, un varón corporativo. Por eso en el Apocalipsis Juan vio a la iglesia que estaba en dolores de parto. Y aquí el apóstol Pablo dice que la iglesia está en dolores de parto. ¿Por qué? Porque hay algo que se está formando dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que se está formando dentro de la iglesia? El nuevo hombre, el varón espiritual, el varón perfecto, el hijo varón. La parte más fuerte de la iglesia, la parte más robusta de la iglesia, que nacerá y será tomada para Dios en su arrebatamiento y será llevada hasta el trono de Dios para tomar la autoridad legal para botar al diablo de los cielos y para que sea lanzado 3 años y medio y esté limitado a la gran tribulación. Ahorita lo vamos a mirar otra vez en Apocalipsis. El hijo varón, lo más fuerte de la iglesia, espiritualmente lo más robusto dentro del pueblo de Dios. Bienaventurados aquellos que sean parte del hijo varón. Hay un varón espiritual, hay un hombre nuevo, hay un hombre corporativo, hay un hijo varón que nacerá como fruto espiritual de la iglesia. La iglesia, a través de todo el tiempo de la iglesia, a través de todos los periodos, hermanos, ha estado en dolores de parto. ¿Por qué? Porque se está formando Cristo en la iglesia y nacerá espiritualmente en forma de varón, el hijo varón de la mujer. Espero en Dios, hermano, que me esté explicando. Espero en Dios que me esté explicando, no se me distraiga porque eso es demasiado profundo. Ok. Hay una formación espiritual de Cristo dentro de la iglesia. Pablo dijo que estaba en dolores de parto, hablando de la iglesia. Como iglesia, hay una formación espiritual de Cristo dentro de la iglesia. La formación espiritual completa de Cristo dentro de la vida de la iglesia en algunos creyentes, con una alta y profunda convicción de fe, dará a luz el nacimiento del hijo varón, el varón perfecto. El hijo varón de la mujer todavía no ha nacido. Cuando nazca, será tomado y arrebatado para Dios. Así que literalmente el hijo varón de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 no es Cristo. Amén. A Cristo lo miramos en la mujer cubriéndola, puesto que la mujer estaba vestida de sol. Así que literalmente el hijo varón no es Cristo. Espiritualmente el hijo varón son los cristianos vencedores, en los cuales Cristo se formó en ellos durante el transcurso y la vigencia de toda la iglesia. Hay un Cristo espiritual formándose dentro de la iglesia, hermanos. Hay un Cristo espiritual, repito, formándose dentro de la iglesia. La iglesia es el cuerpo y dentro de ese cuerpo espiritualmente se está formando una parte que nacerá, un elemento de la iglesia, fruto espiritual de la iglesia, que se le llama el hijo varón. Yo quisiera ser parte del hijo varón que nacerá de la iglesia. Pero son palabras mayores, solamente Dios sabe si seré parte o no seré parte.
por lo menos me voy a esforzar por ser primicia. Si no soy el hijo varón de la iglesia, por lo menos que sea primicia. ¿Saben por qué digo que ser parte del hijo del varón de la iglesia son palabras mayores? Porque eso implica el martirio. Ahorita lo vamos a ver. Es lo más fuerte, amén, lo más vigoroso, lo más robusto dentro de la iglesia. ¿Ok? La iglesia como cuerpo de Cristo está gestando un hijo varón que será arrebatado y que tomará la autoridad de Dios y vencerá a Satanás en los cielos. Por decreto legal de ese hijo varón espiritual de la iglesia, Satanás será lanzado y limitado exclusivamente a la tierra durante la gran tribulación, es decir, 3 años y medio. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 lo traduce como 1260 días. También se le llama un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahorita vamos a analizar todos esos datos. Ahora, en versículo 5, ponme Apocalipsis 12:5. Inmediatamente cuando el hijo varón de la iglesia nace, en ese momento es tomado. Amén. ¿Ok? Nótese que el versículo 5 dice que solo el hijo varón es arrebatado. Solamente el hijo varón, es decir, la mujer se queda. Solamente el hijo varón es tomado, la mujer se queda. La mujer tiene que huir y esconderse de la ira y de la gran persecución del dragón. Aún así será protegida y sustentada por Dios durante 1260 días. Es decir, 3 años y medio, que es el tiempo real de la gran tribulación. Algunos interpretan que la gran tribulación son 7 años, pero no, hermano. El tiempo real de la gran tribulación son 3 años y medio. ¿Ok? Que implica el 7º sello del Apocalipsis. ¿Ok? Ponme el versículo que sigue, 6. Solamente el hijo varón es tomado, la mujer se queda. Miren lo que dice. Y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. A ver, los baldores, los Aurelios Baldores, que tengan una mente matemática, saquen la cuenta cuántos años son 1260 días. 3 años con 6 meses. Aproximadamente 3 años y medio. Un día tiene 365 días. 1265 en 365. Aproximadamente 3 años y medio, la gran tribulación. Es decir, en el arrebatamiento del hijo varón, solamente lo más fuerte, hablando espiritualmente, lo más robusto de la iglesia se va antes de la gran tribulación. La parte más débil de la mujer se quedará. La parte más fuerte de la mujer se irá antes de la gran tribulación. Hay muchas interpretaciones teológicas que los teólogos se pelean y cuestionan y dicen, es que unos afirman que hay un arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros afirman que la iglesia pasará por la gran tribulación, hermano, y lo cierto es que una parte de la iglesia se va antes de la gran tribulación y una parte de la iglesia se quedará a la gran tribulación. ¿Quiénes son los que se van antes de la gran tribulación de la iglesia? ¿Quiénes son los que se van? Por un lado la primicia y por otro lado el hijo varón, lo más fuerte, lo más robusto de la iglesia.
No digas después que si alguno se llega a quedar a la gran tribulación, no diga que su pastor no se lo enseñó. No diga que no se los dije. Hay una parte fuerte, 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 robusta, lo más vigoroso, lo más fuerte de la iglesia, hermano, que será el hijo varón y que será tomado antes de los 1260 días. Y será llevado para el trono de Dios. El resto de la mujer se quedará, hermanos, en la gran tribulación, y el gran dragón dice que la va a perseguir. Apocalipsis 12 del 13 al 14. Ponme los dos versículos. 12, ahí está, ese me lo dice. Y cuando vio el dragón, o sea, el diablo, que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El hijo varón se había ido para el cielo y al trono de Dios. Pero miren, lo más débil de la mujer, lo más débil de la iglesia se quedará, y el diablo la perseguirá con gran ira, con gran coraje. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, los 3 años y medio, la mitad de un tiempo. Hermano, espiritualmente hablando, es tiempo de vigorizarnos. Deje esa vida mediocre, raquítica, espiritual. Es tiempo de fortalecernos en el poder de Jesucristo. Amén. Nuestra meta debe ser, si no logramos ser parte del hijo varón, por lo menos ser parte de lo más fino, lo de más calidad entre la iglesia, la primicia. El primer arrebatamiento estará compuesto por un lado de las primicias y por otro lado la parte más fuerte espiritual, la más robusta de la mujer, el hijo varón. Entonces, hermanos, aquí lo que está diciendo es que gran parte de la iglesia pasará por la gran tribulación. La parte más débil de la iglesia, lamentablemente, desafortunadamente, se quedará a la gran tribulación a ser perseguida por el gran dragón. Solamente las primicias y el hijo varón de la iglesia serán arrebatados antes de la gran tribulación. Como el hijo varón de la iglesia será arrebatado por Dios antes de la gran tribulación, aquí dice que Satanás intentará perseguir y destruir al resto ¿de qué? De la descendencia de la mujer. Ponme el versículo 17. 15, 17, ponme el 17 a ver qué dice. Ahí está. Entonces el dragón se llenó de ira, como no pudo matar, no pudo impedir el nacimiento del hijo varón, que va a salir del medio de la iglesia. ¿Qué es lo que el diablo va a querer hacer? Acabar con la descendencia de la mujer, que se quede a la gran tribulación. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, los que se quedaron a la gran tribulación y que se van a convertir de verdad, que van a mantener el testimonio de Dios y que se van a afirmar en Cristo, después que se den cuenta que se fueron las primicias y que fue tomado el hijo varón. El diablo se va a lanzar contra el resto de la iglesia que quede a la gran tribulación. Ahora, aquí hay mucha sabiduría, hermanos. El hijo varón de la mujer entonces significa que es la parte más fuerte de la iglesia. El hijo varón representa la simiente victoriosa de Cristo, la parte más vigorosa, más fuerte. Aquellos que fueron dados a luz. ¿Cómo estaba dando a luz la mujer? Con dolores de parto.
con sufrimiento. El hijo varón entonces son aquellos que serán dados a luz en la sangre, en el dolor, en el sufrimiento del martirio, en todos los tiempos de la era de la iglesia. La iglesia ha estado concibiendo y formando al hijo varón en medio de tiempos de angustia, de dolor y de persecución. El hijo varón ya se está formando. Falta que llegue el día de su nacimiento, antes de la gran tribulación. El hijo varón son aquellos cristianos que nacieron espiritualmente y murieron físicamente en medio del dolor, la agonía y el sufrimiento de la iglesia en todos los periodos de persecución en los siglos pasados, y que soportaron y resistieron la fe aún llegando al martirio. Serán llevados, tomados, arrebatados por Dios antes de la gran tribulación. Ellos serán tomados juntamente con las primicias de la iglesia. Imagínate cuántos cristianos, hermanos, en el segundo siglo, en el primer siglo, fueron masacrados y asesinados, comenzando desde Esteban, siguiendo con Jacobo y todos los demás discípulos y apóstoles, que espiritualmente se mantuvieron firmes. No les importaba que lo lanzaran al Coliseo de Roma, o que a las mujeres embarazadas que estaban cristianas les sacaran el feto y le abrieran el vientre y le sacaran a sus hijos, a sus pequeños, o les cortaran los pechos como manera de tortura para si renunciaban a su fe en Jesucristo. Aún así se mantuvieron fuertes en la fe y no claudicaron. Ellos eran parte del hijo varón de la mujer, lo más fuerte, que soportaron, se mantuvieron firmes en la fe, no importándoles que les quemaran el cuerpo, que los despedazaran físicamente. Ellos, en el momento del alumbramiento, serán tomados para Dios como el hijo varón de la mujer. ¿Por qué será arrebatado el hijo varón antes de la gran tribulación? Nótese que el hijo varón es tomado antes de los 1260 días. Antes de la gran tribulación, antes del séptimo sello, el hijo varón será tomado para Dios. Hay un propósito, hay una razón. La Biblia lo revela también ahí en Apocalipsis capítulo 12. Dios necesita al hijo varón para que pelee con Satanás y lo arroje legalmente del cielo. Miren que Satanás dice que va a ser arrojado a la tierra por Miguel y los ángeles, pero el decreto vendrá en la autoridad legal del hijo varón de la iglesia. Por eso el hijo varón será tomado antes de la gran tribulación y será llevado al trono de Dios y se le dará el poder de la sangre de Cristo, hermano, para que decrete el desalojo de Satanás en los cielos y sea lanzado a la tierra. Y por eso vendrá con gran estrago a perseguir al resto de las descendencias de la mujer en la gran tribulación. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 2 ahora, 12, perdón. Ahora me vas a poner el versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice 10 y 11. ¿Qué pasa cuando el hijo varón es tomado para Dios? ¿Qué sucede en los cielos? Cuando el hijo varón es llevado para Dios antes de la gran tribulación, miren el ambiente que se produce en el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Fíjense, cuando el hijo varón es tomado antes de la gran tribulación, hay una celebración y un decreto. Inmediatamente en los cielos, hermanos, se habla, hay una voz. Pudiera ser la voz del Padre. Amén.
dando la celebración y la bienvenida al hijo varón que fue arrebatado de en medio de la iglesia, lo más fuerte, lo más robusto. Ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjese, el hijo varón sube que el diablo, el Satanás, el dragón se ha lanzado del cielo a la tierra. Es decir, no va a tener más lugar en los cielos. Ahorita Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Dice que anda en regiones espirituales de oscuridad. La Biblia dice que tenemos lucha contra espíritus que habitan en las regiones celestes. Efesios 4:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. ¿Dónde? En los cielos. Fíjese, Satanás ahorita tiene autoridad en los cielos. Se mueve, se manipula los vientos, manipula todo lo que hay en el cielo, hermanos. Pero cuando el hijo varón suba y sea arrebatado, al subir el hijo varón, el diablo será lanzado. ¿Quiénes causarán el desalojo del diablo de los lugares celestiales? El hijo varón. Por eso el hijo varón será llevado antes de la gran tribulación. Insisto, el hijo varón, lo más fuerte de la iglesia, lo más vigoroso, lo más robusto, hablando espiritualmente, al ser llevado, tomará la autoridad de Cristo, la autoridad legal de Cristo, como el hijo varón espiritual de la iglesia. Y con esa autoridad dice que provocará que el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Mira lo miserable del diablo, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día? Cada vez que tú cometes pecado, ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Se va directamente al cielo. Mira, y no que es muy tu hijo, y mira lo que hizo, y no que lo justificaste, y mira lo que hizo, y no que lo santificaste, y mira la mentira que hizo, mira el pecado que cometió. No tienes idea, no tenemos idea cuántas veces en el día Satanás va allá de chismoso. Bueno, no de chismoso, porque muchas veces va a decir verdaderamente lo malo, la mal vida, el mal testimonio que llevan los cristianos. Amén. En cierta manera avergonzando el sacrificio de Cristo allá arriba, de día y de noche. ¿Y quiénes le vencieron? Mira lo que dice. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes son los ellos? ¿A quién se refiere? Cuando dice y ellos le han vencido, da a entender que hay un grupo selecto de cristianos que venció a Satanás y tomó la autoridad de Cristo, hermano, en el cielo, y echó a Satanás fuera de los cielos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Son los que forman parte del hijo varón, lo más fuerte, hermanos, de la iglesia. Ellos. ¿De qué habla el capítulo 12 de Apocalipsis? Del hijo varón. Y vemos cómo antes, en el nacimiento del hijo varón, son tomados. Y allá en los cielos se produce una guerra. Y cuando el hijo varón toma la autoridad y desaloja al diablo, da la orden para que el diablo sea desalojado, inmediatamente Miguel y sus ángeles toman al diablo y lo botan a la tierra. Pero la orden vino de ellos, el hijo varón. Ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre. ¿De qué más? La palabra del testimonio de ellos, puesto que eran personas fieles espiritualmente hablando, y menospreciaron ¿qué cosa? Su vida. Está hablando del calibre más pesado de la iglesia. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de lo más fuerte, lo más poderoso. Oh, mi hermano, está hablando de lo más especial.
de la iglesia. Amén, aleluya. Está hablando de aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte, puesto que tuvieron tal convicción de fe, tendrán el privilegio de ser parte del hijo varón de la mujer, el hijo varón de la iglesia, que será tomado antes de la gran tribulación. Oh, mi hermano, Amén, aleluya. por eso se les llama el hijo varón, porque ellos menospreciaron su vida. El hijo varón, la parte más fuerte espiritualmente hablando, la más robusta de la iglesia, será tomada antes de la gran tribulación, y el propósito de su arrebatamiento será para desalojar con la autoridad de Dios a Satanás de los cielos y ordenar su limitación exclusivamente a la tierra. El hijo varón espiritual de la iglesia vencerá a Satanás en los cielos durante su arrebatamiento, y a causa de esto Satanás será lanzado a la tierra. ¿Se da cuenta con qué propósito Dios se lleva al hijo varón? Para que vaya a pelear contra Satanás y lo desaloje. Amén. Miren qué privilegio tendrán aquellos espiritualmente, los gigantes de la fe, no mediocres, no cobardes, valientes espiritualmente, que tuvieron, si es necesario, a menospreciar sus vidas, a negarse a sí mismos, a negarse a los placeres carnales, a negarse a toda clase de contaminación de la carne del mundo. Tuvieron la capacidad de menospreciar su vida hasta la muerte. Son aquellos que no se amedrentan, son aquellos que no se acobardan ante las adversidades. Aquí está, ponme solamente el versículo 11. Ahí está revelado quién es el hijo varón. ¿Quién es el hijo varón, hermanos? Ahí está la respuesta. ¿Quién es el hijo varón de la iglesia? ¿Quién será el hijo varón de la iglesia? El hijo varón de la iglesia serán los vencedores de todos los tiempos de la iglesia. Aquellos fieles que estuvieron dispuestos a perder su vida por causa del evangelio. Por eso no te confundas con las primicias. Unos son o serán parte del hijo varón espiritual de la iglesia, y otros serán parte de las primicias. Hoy me estoy enfocando exclusivamente a hablar del hijo varón. Aquí está revelado quiénes son, quiénes formarán el hijo varón de la iglesia, el hijo varón de la mujer. Para empezar, dice que son vencedores. Vencedores. Ellos le han vencido. Está hablando de gente vencedora, gente que triunfó por llevar una vida cristiana vencedora y triunfante. En Dios les delegará la autoridad para que se enfrenten con el mismo diablo en los cielos. Mira, hermano, el diablo derrotó y despojó al hombre terrenal creado por Dios aquí en la tierra, pero cuando Dios lleve al hombre espiritual, al hombre nuevo, al hijo varón de la mujer, hombres terrenales glorificados, transformados, le demostrará al diablo que aunque el diablo los derrotó en la tierra, ellos, la parte más fuerte, la parte más robusta, la parte espiritual, como hombres de la tierra, pero ahora glorificados, transformados allá en los cielos, le darán una patada al diablo y lo lanzarán de allá. Santo tu nombre, papá. Oh, Dios le demostrará al diablo que hombres terrenales glorificados, transformados en gloria, tendrán la capacidad de darle un puntapié y sacarlo de los cielos y mandarlos a la tierra. Oh, mi hermano, en esto consiste la revelación del hijo varón, lo más pesado, puro calibre pesado de la iglesia. Yo estaría dispuesto a morir, si fuera como me gustaría morir por Cristo, con el simple hecho de ser parte de esa casta, de ese grupo de vencedores. El hijo varón
Yo no sé hasta dónde puede entrar la revelación de esta palabra. Probablemente tienes 20, 15 años, 10 años en el Evangelio y no habéis escuchado esto. Pero esto es una revelación, hermanos, que Dios quiere que tú como iglesia entiendas que hay una parte de la iglesia que será tomada como el hijo varón. Amén. El hijo varón. Este mensaje te debe de ayudar, hermanos, a levantarte en medio del desánimo, a levantarte en medio del desaliento, a dejar toda clase de actitud o hábito pecaminoso, para prepararnos bien para las primicias o para el hijo varón. Una de dos: o eres de las primicias o el hijo varón. Son los que se van en el primer arrebatamiento. El hijo varón entonces serán aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Vencen al enemigo, vencerán al diablo por la sangre del cordero, por la palabra de su testimonio, y porque menospreciaron su vida, su alma hasta la muerte. Esto indica que todos los incluidos en el hijo varón son la gente más fiel de la iglesia, que ha vivido en los transcurso de todos los siglos que tiene la iglesia aquí en la tierra, comenzando Esteban, Jacobo, Pablo, Pedro. Todos ellos, hermanos, serán los primeros en encabezar la parte fuerte de la iglesia. ¿Cómo murió Esteban? Fue el primer mártir. ¿Cómo murió Jacobo? ¿Qué hizo Herodes con Jacobo? Lo acuchilló. ¿Cómo murió Pablo? Le botaron la cabeza, le cortaron la cabeza. ¿Cómo murió Pedro? Lo crucificaron con la cabeza para abajo. Y así, si uno lee la historia de todos los discípulos, unos fueron aserrados, otros fueron colgados, otros fueron tirados desde los pináculos del templo. La mayoría de los discípulos, los que anduvieron con Cristo, con Él, hermanos, todos fueron martirizados. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan, el que tuvo el privilegio de ver a la iglesia en la eternidad. Aún así, antes de que lo mandaran a la isla de Patmos, se dice que el emperador Domiciano lo sumergió en una caldera de aceite hirviendo para que quedara frito, chamuscado, pero por gracia de Dios se sobrepuso, no murió, y como última alternativa lo mandaron a la isla de Patmos. Y de ahí, hermanos, muchas persecuciones, cristianos que los mataban. ¿Y sabe qué hacía el emperador Nerón? Los colgaba en algún palo, en alguna madera, y quemaban a los cristianos en la calle de Roma y los usaban como antorchas para iluminar la ciudad. ¿Cuántos cristianos murieron, hermanos? Ellos eran parte del hijo varón, que se mantuvieron firmes espiritualmente y no se dieron a la fe, no claudicaron. Me sorprende que hoy hay cristianos que por cualquier bobería renuncian a su fe. Me sorprende la mediocridad de tanta gente dentro de la iglesia que por cualquier pequeñez renuncia a la fe. Oh, estos hombres son dignos de ser parte del hijo varón de la iglesia, porque fueron paladines de la fe, fueron hombres vencedores que no se amedrentaron ante el enemigo, que no se dieron, hermanos, que no callaron, aunque los golpeaban, aunque los pateaban, aunque los mataban, los ahorcaban, los quemaban. Hermanos, mantuvieron su fe y fueron fieles hasta la muerte. Ellos serán parte del hijo varón. Son dignos de ser parte del hijo varón. El hijo varón de la iglesia será arrebatado directamente al trono de Dios. Son tomados, irán más allá de las nubes. El hijo varón, al ascender al trono, peleará contra Satanás y lo arrojará del cielo a la tierra. En los cielos, después del arrebatamiento y la victoria del hijo varón de la iglesia sobre Satanás y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles ejecutarán la acción legal de la victoria del hijo varón de la iglesia. Solamente la parte fuerte del cuerpo, el hijo varón, ejecutará
la victoria de Cristo sobre Satanás. Hasta ahí, legalmente, cristianos glorificados tendrán una victoria plena contra Satanás. Déjeme decirle algo. En el tiempo presente, por muy espiritual que sea un cristiano, no puede tener dominio absoluto sobre Satanás. Yo me río de la ignorancia de muchos cristianos que a veces en su famosa guerra espiritual usan términos como estos: ¡te ato, Satanás! Nadie tiene el poder actualmente para atar al diablo. El diablo será atado hasta el principio del milenio, y no va a ser atado por ningún ser humano. Será atado por un ángel que vendrá y lo encadenará y lo botará al pozo del abismo. Es increíble la moda hoy de gente que se va a las cuevas, se va a los cerros a hacer guerra espiritual para sacar a los principados y potestades. No tienen ni idea de lo que están haciendo. No conocen la revelación del plan de Dios. Es cierto, podemos resistir al diablo y dice que huirá, pero atarlo literalmente no. ¿Quién lo destronará totalmente? El Hijo varón. Por eso será llevado al cielo, para que lo desaloje. Amén. ¿Cuándo será el nacimiento del Hijo varón? Pregunta número 5. Y acá estamos terminando. ¿Cuándo nacerá? En el tiempo presente se está formando. ¿Saben desde cuándo empezó la formación del Hijo varón? Desde el tiempo de Esteban. El Hijo varón se está formando hoy. ¿Cuántos predicadores son asesinados hoy en día? Todos los pastores que mataron en Chiapas en la década de los 70, 60, los que vieron en la película Chapula. Todos los cristianos que mataron, los pastores y predicadores que están matando en el Medio Oriente, aquellos que están sentenciados a la horca en Irán, en Siria, en Egipto, aquellos que van a ser muertos, no por andar de chismosos, no por andar en pecado, sino por andar predicando la palabra. Todos ellos serán parte del Hijo varón. El Hijo varón de la iglesia se está formando. Pero ¿cuándo nacerá? Porque cuando una criatura empieza a formarse, en lo natural son 9 meses. Al término de 9 meses la mujer da a luz. La iglesia, la esposa, hermano, la iglesia como mujer, en su vientre espiritual se está formando el Hijo varón. Y son todos aquellos cristianos martirizados por causa del testimonio y por la palabra. Pero ¿cuándo tendrán su nacimiento? Hasta que cumplan los 9 meses. Jesucristo habló de ellos. Lucas 10:36. Lucas 10:36. A ver, creo que me confundí la cita ahí. Déjenme buscar, está mal la cita esta. Hay un texto donde habla de los hijos de la resurrección. Ahí está en Lucas. A ver, ¿no es 26? Hijos de la resurrección, así aparece. Ya lo buscamos. Lucas 20:36. Confundí por el número, el capítulo. 20:36. ¿Cuándo nacerá el Hijo varón de la mujer? Si el Hijo varón es arrebatado antes de la gran tribulación, entonces el Señor Jesucristo estaba hablando del Hijo varón. ¿Cuándo va a nacer el Hijo varón? Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. ¿Al qué? ¿Cuándo nace el Hijo varón de la iglesia? En la primera resurrección. Ahí tiene su nacimiento espiritual. Ahí serán tomados, en la primera resurrección serán tomados todos los martirizados de la iglesia.
Todos los martirizados del tiempo de la iglesia, de la dispensación de la iglesia, comenzando desde Esteban, los discípulos, todos los que fueron masacrados por los emperadores de Roma, ahí será el nacimiento del Hijo varón. Si a mí en este año me llegaran a matar por predicar el Evangelio, ahí tendré parte en el nacimiento del Hijo varón. Amén. Los hijos de la resurrección, el Hijo varón, el hombre nuevo, el hombre perfecto, será durante la primera resurrección, compuesta de los hijos de la resurrección, lo más fuerte y lo más vigoroso de la tierra. Hermanos, el primer arrebatamiento entonces es antes de la gran tribulación. Implica dos grupos. Acuérdate de esto. El primer arrebatamiento está compuesto de dos grupos. Número uno, las primicias de Dios de toda la iglesia. Los creyentes maduros, sanos, limpios de toda la iglesia. Y el Hijo varón, lo más fuerte de toda la iglesia, fruto de todas las persecuciones, masacres y martirios que ha vivido la iglesia en todos los tiempos. Algunos se estarán preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre las primicias y el Hijo varón? Se la voy a dar. Está apuntando, hermano. Mejor agarre su celular y póngase a grabar. Sería, así lo repase en su casita. Sería una buena estrategia. Ok. La diferencia entre las primicias y el Hijo varón consiste en esto. Número uno, las primicias serán todos los vencedores vivos de la iglesia. Todos los vencedores vivos de la iglesia. El Hijo varón estará formado por todos los vencedores que murieron en el siglo pasado, en los siglos anteriores, hermanos, y que fueron martirizados por su fe en Jesucristo. Entonces, en el primer arrebatamiento hay una resurrección. La resurrección del Hijo varón y la transformación de las primicias de las iglesias que estén viviendo en el tiempo de la iglesia cuando sea el arrebatamiento. De esto está compuesto el primer arrebatamiento. En conclusión, el Nuevo Testamento indica que los primeros vencedores, tales como el Hijo varón y las primicias, serán quitadas de la tierra durante la apertura del sexto sello. Sin embargo, no podemos precisar con exactitud el momento en que esto ocurrirá. Pero según Apocalipsis, libro de Mateo y otras porciones de la palabra, podemos decir que la primera clase del arrebatamiento estará compuesta por el Hijo varón en la resurrección y las primicias en la transformación, y que sucederá durante la apertura del sexto sello, antes del último sello, el séptimo sello, que trae el establecimiento de la gran tribulación. Con esto yo termino esta explicación del primer arrebatamiento. Pónganse de pie, hemos terminado. Próximo domingo voy a hablar del arrebatamiento de la cosecha después de la gran tribulación. Amén. Para que usted se motive a vivir mejor y no se quede en un segundo corte, sino que pueda ser parte del primer corte. ¿Cuánto le gustaría ser parte del primer corte? Si no llegamos a ser parte del Hijo varón, por lo menos que seamos de las primicias. Le invito, ¿qué le parece? ¿Acepta la invitación? Pues conságrese de verdad, conviértase de verdad. Amén. Vamos a orar.